¿Quiénes ya llevaron embriología? A ver, levánteme la mano. ¿Cómo llevas? De 39 ¿A qué se refiere con términos? Solamente hay una explicación, no hay otra explicación. Término es el término del embarazo. 37 semanas. Ah, que ya pueden hacer, digamos. 37. ¿Cuánto es el término de un embarazo? Por Dios. De 35. No, meses no. Meses no, porque son meses lunares, nada que ver. No. ¿Cuántos? A ver, término. 37 De semanas. 37 a 40. 39. Porque yo he visto nacer de 39 semanas. Claro, he visto algunas de 43. Que yo haya visto no significa nada. ¿Cuál es el término? De 37 a 38 semanas. De 37 a 42 semanas. ¿Cómo no saben eso? Pero no es post-término, ¿no? ¿Ah? Es post-término. Post-término después de 42 semanas. Sí. Bueno, ya lo saben. Entonces, cuando un chiquito nace antes de 37 semanas, porque en los embarazos no hablamos de meses, hablamos de semanas. Cuando un producto nace antes de 37 semanas es un pretérmino. Y cuando nace después de las 42 es un postérmino. ¿Ok? ¿Estamos? Bien. Entonces, cuando un chiquito nace de término, uno le comienza a dar hierro a los 6 meses. ¿Por qué? En cambio, a un chiquito prematuro, es decir, que nace de pretérmino, le damos el hierro a partir de los 2 meses de vida. ¿Por qué? A ver, ¿quién me quiere asombrar? Lo pasa en lo que yo he explicado. Porque, o sea, él tiene el almacén de hierro, pero no va absorbido. ¿Y de dónde viene ese almacén? Muy bien. Los niños de término, los niños que nacen a término, ya traen una reserva de hierro que les ha transferido su madre. Y esa reserva más o menos tiene digámoslo así, más o menos tiene 3 meses. O sea, dura más o menos 3 meses. Te dirán, pero ¿por qué le comienzan a dar hierro a los 6 meses? Y porque el bebé nace y la gente le da de amamantar. Algo vive el bebé. Y eso algo que vive se llama leche materna o leche de fórmula. Y esa leche materna o leche de fórmula pues lleva hierro. Entonces, lo que va pasando es esto. Aunque la reserva de hierro se va a ir gastando, va a haber alguna ingesta y entonces se comienza a generar un equilibrio que más o menos dura 6 meses. ¿Por qué después de los 12 meses ya uno no le da hierro a un niño? Ya es sin absorción, digamos. Porque ya come cosas, ya come carne, ya se le da embutido, ya se le da algunos productos de origen vegetal, bueno, todo. Un chiquillo de 12 meses tiene que comer todo, excepto bebidas azucaradas, ¿verdad? No, los niños no se pueden bebidas azucaradas hasta los 12 años de vida. Coca-Colita, café con azúcar, eso no se puede. Bien, entonces, muy bien. Entonces, un chiquitillo que nace a término, le comenzamos a dar hierro a los 6 meses y se lo dejamos de dar a los 12. A los 6 meses, porque la reserva y lo que come le ayuda a llegar a 6. Y después de 12 ya no, porque come carne. Y ahí hay hierro y ya lo absorbe solito y ya se la juega solo. ¿Qué pasa con los pretérminos? Y que no les dio chance de hacer la reserva que acabamos de decir. Entonces, un chiquillo de pretérmino se le tiene que dar el hierro a partir de los 2 meses de vida. ¿Y por qué no antes? Dice la literatura. ¿Por qué no se le debería dar hierro antes? Porque los sistemas enzimáticos que les acaba de explicar están inmaduros. Entonces, si usted le da hierro apenas nace, a un 7 mesino, lo va a excretar todo. Porque los mecanismos de absorción, digestión, transporte todavía no están madurados. Y entonces, para nada se les da antes. Entonces, la literatura dice que a los 2 meses de vida. Hasta los 12 meses. Porque a los 12 meses, porque ya comen. Si es un 7 mesino, a los 12 meses serían los 10 meses de vida, ¿no? Y por lo tanto, ya come, ya tiene que comer, ¿verdad? Carne, por lo menos alguna fuente de carne que tiene rica en hierro. Ahora, preescolares. ¿Se les da hierro a los preescolares? Sí. Generalmente se les da 3 meses de hierro durante cada año a los preescolares. A los chiquillos escolares también se les da generalmente en periodo de 3 meses de hierro
puede ser suplementado de forma en gotero o en pastilla. Luego tenemos adolescentes y mujeres en edad fértil, se les puede suplementar con 60 miligramos por día por 3 meses durante cada año, esto pensando en embarazos, ¿verdad? Y ya la mujer embarazada siempre se le da hierro en el segundo y tercer trimestre de embarazo para que forme reservas en el bebé, que es lo que les expliqué antes. Este hierro no es para mamá, eso es para el bebé, para que el bebé pueda llegar a los 6 meses. ¿Okay? Eso es muy importante que lo tengan eso en cuenta. ¿Okay? Mira, aquí ya saben cosas de pediatría también, eso es de pura pediatría. Eso es un tema muy importante en pediatría porque hay muchas dudas. ¿Le doy, no le doy, le doy o no le doy? El hierro, a nivel caja, voy a primero explicar a nivel caja. A nivel caja, el hierro está en dos presentaciones, el sulfato ferroso y el sulfato férrico. El sulfato ferroso es el más común. Y como es hierro más 2, pues no ocupa darle vitamina C, porque como están más 2, se absorbe. Cuando ustedes prescriban hierro férrico, sulfato férrico, ahí sí hay que mandar vitamina C. Porque la vitamina C lo que hace es convertir el férrico a ferroso para que se absorba. Pero es una tontera mandar vitamina C en hierro ferroso, porque, o sea, nada le va a hacer, porque ya está en forma ferrosa. ¿Okay? A nivel privado, no mandamos ni sulfato ferroso ni sulfato férrico, sino que mandamos el hierro aminoquelado. El hierro aminoquelado es hierro ferroso que tiene una absorción de 8 veces más que el sulfato ferroso. Entonces, a nivel privado damos el hierro aminoquelado, ¿okay? Es mucho mejor. Se dan dosis menores, tiene menor gastrolesividad, porque no sé si saben que el hierro es súper gastrotóxico, ¿verdad? Genera mucha irritación gástrica, a los pacientes les da mucho estreñimiento. Entonces, como es un medicamento que es tiene tanto efecto adverso, la forma aminoquelada privada es mucho más tolerable. Así que a nivel privado lo que uno prescribe es, repito, hierro aminoquelado. Pero a nivel caja, sulfato ferroso o sulfato férrico en algunos casos. Bien, esto es pregunta de examen, algunos síntomas, ¿verdad? De las anemias por deficiencia de hierro, la anemia ferropriva, todos lo conocen. Fatiga, problemas a nivel inmune, aumento de infecciones, los chiquillos tienen trastornos termogénicos, retraso en el crecimiento, de disfunción del tracto gastrointestinal. En los chiquillos recién nacidos hay más riesgo de mortalidad perinatal, bajo peso al nacer. En las mujeres embarazadas, parto pretérmino, alteraciones de desarrollo mental, alteraciones visuales, sueño, decaimiento. ¿Okay? El problema radica, compañeros y compañeras, en que si un niño nace con anemia por deficiencia de hierro y se trata, las complicaciones cognitivas, conductuales y nerviosas incluso pueden perdurar en el tiempo. Es decir, si una persona o un niño, hablando en términos de niñitos, nace y no se le da el hierro que necesita, puede ser que aunque se le dé después, tardíamente en el tiempo, ya la persistencia de las alteraciones cognitivas y conductuales va a tener una implicación posterior. ¿Okay? Es decir, que aunque se trate, el hecho de haber tenido en algún momento deficiencia le va a afectar conductualmente, principalmente en el IQ, en el coeficiente intelectual. ¿Okay? Por eso hay que tener mucho cuidado, ¿verdad?, con el hierro, porque eso tiene repercusiones a largo plazo, de por vida. Incluso en madres, en mujeres a las que no se les da hierro, tienen mayor riesgo de parto pretérmino también. A hombres se les vuelve a dar. Recuerden que el hierro en las mujeres embarazadas se le da en el segundo y tercer trimestre. Pero digamos que a uno se le olvidó y le comenzó el hierro en el tercer trimestre. Bueno, el riesgo de parto pretérmino, aún con tratamiento, aumenta. Por solamente no haber recibido hierro en este trimestre. Se tuvo que haber recibido. ¿Okay? Entonces, para que lo tengan en cuenta. Bien, las causas de anemia por deficiencia de hierro son nutricionales y ya las habíamos estudiado, ¿verdad? Ahora, depende de la edad. Depende de la edad. Si ustedes me dicen en adultos como nosotros, como ustedes y como yo, posiblemente la principal causa de anemia por deficiencia de hierro sea una ingesta insuficiente de hierro. ¿Okay? Posiblemente. En gente un poquito más grande, 50, 60 años, podríamos hablar de síndromes malabsortivos, como lo que ustedes leyeron.
como lo que vimos, de trastornos absortivos. En personas adultas mayores, estas, pérdidas aumentadas, donde podemos hablar de hemorragias ocultas o aparentes, tanto del tracto gastrointestinal como del tracto genitourinario. ¿Okay? Es decir, cáncer. O sea, hay que tener mucho cuidado. Entonces, en las anemias por deficiencia de hierro en los adultos mayores, siempre hay que pensar en cáncer. Cáncer de estómago, cáncer de colon, cáncer de esófago, cáncer de intestino. Y hay que descartarlo, porque como el cáncer crece, y imagínense, este es el intestino, ¿no? El cáncer crece hacia el lumen, entonces el material fecal, o el bolo alimentario, o el kilo, o el quimo, el que sea, pasa y rompe las células tumorales, y entonces eso hace que sangre. Pues por eso es común que los pacientes con una neoplasia, por ejemplo, colónica, tengan anemia por deficiencia de hierro, porque pierden sangre producto de la hemorragia que se genera justamente en el pulmón. ¿Okay? Siempre que tenerlo claro. O en el caso de un recién nacido, pues cuál va a ser, como dijo su compañero, los depósitos de niño, ¿verdad? En el caso de un niño prematuro, o un niño que no, o una madre que no recibió suplementación, o un niñito al que no se le suplementa, va a tener anemia por deficiencia de hierro porque tiene depósitos de niño. Ahora, del otro lado, tenemos el exceso de hierro. ¿Se acuerdan que yo les dije al principio de esta clase que el hierro era muy importante porque tanto bajo como alto eran graves? Incluso es más grave alto que bajo. Bajo es muy fácil porque usted le da hierro. Alto, el problema es que el hierro es un metal. Y como metal que es, no se excreta, no se limpia por la orina. Estamos. Recuerden que lo que se pierde es el hierro dentro de las células, no el hierro libre. Entonces, la saturación del hierro ocurre cuando la saturación de transferrina está por arriba de un 50 o un 60%. Nosotros vamos a tener daño hepático, elevaciones de las transaminasas, cirrosis, alteraciones endocrinas como diabetes, mellitus, hipogonadismo, hipotiroidismo, también problemas cardíacos como arritmias, miocardiopatía, insuficiencia cardíaca, problemas de articulaciones como artropatías y pigmentación de color oscuro en la piel. Ese color puede ser verdoso, como lo ven en la diapositiva en este paciente, o puede ser de un color rojizo, como lo ven en este otro paciente. Y esas son las manifestaciones clínicas de los pacientes con sobrecarga de hierro, es decir, que tienen mucho hierro. ¿Cuáles son los principales pacientes en la vida real que ustedes van a ver con sobrecarga de hierro? Los pacientes politransfundidos. Cuando uno transfunde sangre a un paciente, le transfunde una buena cantidad de hierro en cada unidad de sangre transfundida. Los glóbulos rojos se degradan y ese hierro se almacena. Es decir, el hierro que ustedes transfunden en un paciente que se transfunde, se almacena. Y hay personas que en la vida han recibido 200 transfusiones de sangre. O sea, han recibido 200 cargas extras de hierro. Porque ese hierro que está entrando no está entrando por la vía oral. Y todos los mecanismos de regulación que yo he explicado son por el hierro dietario, no por el intravenoso, que es por donde uno le ponen el hierro, por ejemplo, dentro de un paquete de glóbulos rojos. ¿Verdad? No sé si saben, pero se transfunde la sangre a través de la vía intravenosa, ¿verdad? No por la vía oral. Entonces, como se está brincando el paso oral, los mecanismos de regulación que yo he explicado no aplican. Entonces se comienza a dar una sobrecarga de hierro. Entonces, si ustedes en algún momento de su vida o de rotación les dicen, ese paciente tiene sobrecarga de hierro, ustedes tienen que pensar en que es politransfundido. De hecho, cuando vean un paciente politransfundido, exploren a ver si buscan e encuentran signos de sobrecarga de hierro. El problema radica en que el sobrecargo de hierro que va a estar ahí genera cirrosis, hepatomegalia, y la principal causa de muerte de los pacientes son alteraciones cardíacas. Porque al ser un metal que se deposita en los miocitos cardíacos, el impulso eléctrico a través de la fibra de Purkinje se altera. Y al alterarse esa transmisión de impulso eléctrico a través de la ATGs y las fibras de Purkinje, entonces se va a generar todo un trastorno arritmogénico. Por eso es que es la principal causa de muerte en los pacientes con sobrecarga de hierro, el trastorno arritmogénico. ¿Okay? Causas de que un paciente tenga sobrecarga de hierro principalmente son genéticas
Y en el caso, como les decía, el contexto nuestro, yo diría que politransfusiones. Politransfusiones. ¿A quién se le transfunde en este país? A la gente que pierde mucha sangre, obviamente, si pierde sangre, le transfunden sangre. Pero también hay pacientes a los que se les transfunde sangre y no tienen pérdida. Por ejemplo, los talasémicos, los pacientes con deficiencias de factores de la coagulación, pacientes con anemia de repanocítica, todos ellos se les hace politransfusiones. Entonces, las principales causas de exceso desde el punto de vista genético son las hemocromatosis, y ya les había explicado un poquito de las hemocromatosis. Hay varias: la hereditaria, la juvenil, la tipo 4 y la de los Bantues. Pero nada más quiero que lo recuerden, ¿verdad? No es común, esto no es común en nuestro país. Las hemocromatosis no son comunes en nuestro país. Por eso les digo que si ustedes en algún momento de sus vidas se topan un paciente sobrecargado de hierro, piensen inicialmente en politransfusión. Después podrían pensar en una hemocromatosis hereditaria, que hay algunos casos principalmente en la zona de los ángulos, muy relacionado con el síndrome de Wilson, la enfermedad de Wilson. ¿Okay? Vean que el cobre y el hierro se parecen muchísimo. De hecho, el cobre y el hierro tienen un metabolismo prácticamente homogéneo, ¿verdad? De un 100% de efectividad. Bien, entonces, bueno, hasta frases de Da Vinci hay, ¿verdad? Del hierro. Da Vinci decía que, al igual que el hierro se oxida por falta de uso, también la inactividad destruye el intelecto, ¿verdad? Bien, vamos. Entonces, vamos a darles un resumen.